Día lluvioso hoy, domingo de octubre. Gracias Dios por mandarnos esta lluvia, Señor. Tu lluvia es vida para todo ser vivo en esta tierra. Pero también tenemos una cita en tu casa, mi Dios. Dispongámonos a oír tu palabra santa que va a impartir el pastor de la congregación en esta hora. Amén. La iglesia de Corinto, los tenemos todas las iglesias en el día de hoy también. Continuamos, estamos viendo en el capítulo 4 en esta mañana ya vimos en primer lugar la mayordomía de los apóstoles frente a las necias pretensiones de los corintios. Ya vimos a los apóstoles como mayordomos del Señor. También vimos, en segundo lugar, las pretensiones de los corintios y también los sufrimientos y el testimonio de los apóstoles. Y estamos viendo el Padre amonesta a los hijos. Y nos quedamos en la misión de este Timoteo. Se ha dicho tantas veces que Timoteo era un joven tímido que se ha oscurecido la importancia de su vida, de su obra como el colaborador íntimo del apóstol Pablo, aún antes de los informes de los de Cloé, ¿se acuerdan? Pablo barruntaba dificultades en la iglesia de Corintio y había enviado allá a este joven, a Timoteo, por ser un amado y fiel hijo del Señor. A la luz de la referencia de Primera de Corintios, capítulo 16, verso 10, ahí el apóstol Pablo dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Sabemos que la salida de Timoteo fue muy reciente, puesto que la carta podía llegar a Corinto. Tal misión habría sido tan desagradable como meterse en una jauría de perros excitados y desmandados, que no era cometido para un joven tímido. Sin embargo, tal fue la misión que Timoteo llevó a cabo, que Pablo estaba seguro que Timoteo iba a recordar dos cosas a la iglesia. Una de las primeras era el proceder del apóstol en Cristo, o sea, su ejemplo en toda la esfera espiritual y moral. En segundo lugar, las enseñanzas que entregaba a todas las iglesias y en todo lugar. El cumplimiento de la misión requería una gran autoridad moral, y hemos de adecuar nuestro concepto de Timoteo a lo que suponían las exigencias de los importantes arduos cometidos que llevaban a cabo en colaboración con el apóstol Pablo. La norma de la enseñanza apostólica: es fácil comprender que los corintios necesitaban el recuerdo del ejemplo del apóstol Pablo, pues muchos lo habían olvidado. Entonces fijémonos además en la segunda vertiente de la misión de Timoteo, la de subrayar las enseñanzas del apóstol Pablo. Algunos comentaristas bíblicos imaginan que no es posible hallar en los hechos y en las epístolas más que unas líneas muy generales sobre la constitución de la iglesia y el desarrollo del ministerio en tiempos apostólicos, pero el apóstol Pablo insiste en que solía entregar un cuerpo de enseñanzas y de prácticas que se aplicaban a todas las iglesias por igual, y por lo menos a las que él y sus colegas fundaban entre los gentiles. No es cierto pues que en Corinto pudiera haber una norma y en Éfeso otra, no negamos que algunos detalles externos podrían variar según las circunstancias locales, pero no así en el modelo esencial de lo que había de ser la iglesia y su ministerio. En el curso del estudio de esta epístola volveremos a notar los mandamientos apostólicos
apostólicos que habían de ser recibidos como palabra inspirada de Dios. Vamos a ver la visita propuesta. Dice que ya hablamos el domingo pasado sobre lo inflado que estaban los corintios. Y el partido de los inflados podría sacar de la propuesta visita de Timoteo la inferencia de que Pablo mismo había desistido de cualquier propósito de visitar la iglesia personalmente. Primera de Corintios 4:18, Rodolfo, por favor. Mas algunos están envanecidos, como yo nunca hubiese de ir a vosotros. El apóstol afirma: iré pronto a vosotros si el Señor quiere. La visita de Timoteo se considera aquí como preparatoria para la de Pablo mismo, cuando escribe en 2 de Corintios capítulo 13, verso 1. A ver, se ve, 2 de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Dice Pablo: esta es la tercera vez que voy a ustedes. A ver, entonces se supone otra visita después de la que resultó la fundación de la iglesia, y el versículo siguiente indica que entonces hubo que reprender duramente a algunos de ellos. Además, en 2 de Corintios capítulo 2 verso 1, aquí está expresando el deseo de que no tenga que ir otra vez a Corinto con tristeza. Y en la segunda visita el apóstol tuvo que emplear a fondo su autoridad apostólica, sin que se doblegara ante ella. De paso, podemos notar que antes de la tercera visita, en Hechos capítulo 20, versos 2 y 3, Tito también estaba en Corinto en una misión preparatoria. A ver, Mario, Hechos 20, verso 2 y verso 3. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con la abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Recuerden que Tito le trajo al apóstol Pablo, le trajo unas noticias, le trajo unas buenas nuevas, quien al parecer pasó 3 meses Tito allí de tranquilidad en Corinto al final de su tercer viaje. La lucha fue dura y prolongada, pero al fin venció la gracia de Dios. Pero es seguro que tanto Timoteo como Tito prepararon el terreno para la tercera visita del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 6. Hechos 20, verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos por 7 días. Entonces, vemos la vara o la dulzura. La especialidad de los envanecidos de Corintios consistía en la multiplicación de palabras retóricas, por medio de las cuales embaucaban a los ignorantes. Pero Pablo dice que en su próxima visita hará ya una clara distinción entre los recursos de la retórica y el poder de Dios, que ya lo vimos el domingo pasado. Entonces Pablo iría como embajador de Dios, como ministro del reino de Dios, y este reino no consiste en la multiplicación de conceptos humanos, no, sino en el poder del Espíritu Santo.
en la demostración y el poder del Espíritu Santo. Así que la divina persona que opera directamente en la iglesia durante esta dispensación es el Espíritu Santo. Cuán peligroso era enfrentarse con la potencia del Dios omnipotente. ¿Qué querían los corintios? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué esperaban de la visita del apóstol Pablo? La vara significa su autoridad apostólica que había recibido del Señor, y en general tal autoridad se empleaba para derramar la gracia, pero frente a conatos de rebelión se convertirían en un instrumento de disciplina. A Pablo le agradaba manifestar un espíritu de amor y de mansedumbre, pero no podía abdicar, o sea, no podía renunciar a algo, no, claro que no, frente a aquellos que destruían el templo de la iglesia de Dios en Corinto, que ya lo vimos en el primer capítulo 3, verso 17, en el cual lo leímos, y ya hemos notado que una visita se realizó en condiciones de tristeza, pero él dijo: ya no quiero ir otra vez a verles con tristeza, no, pero sin duda todo contribuyó por fin a la solución final del problema que había en la iglesia de Corinto. Ok, vamos a introducirnos al capítulo 5 y vamos a ver ahí la disciplina en la iglesia local. En primer lugar, el nuevo tema. Pasamos a un tema nuevo que surge de un pecado escandaloso cometido por un miembro de la iglesia que no había sido disciplinado. La dejadez de los guías, tan contrario a las normas cristianas establecidas por el Señor mismo y por sus apóstoles, surge de una especie de suficiencia propia, a la que hay que añadir un concepto falso de la libertad. Y no es probable que los guías excusaran el crimen en sí, pero quizás decían: nosotros como iglesia no nos vemos afectados por lo que ha hecho un miembro, por escandaloso que sea el pecado en sí. Ya notamos en la introducción que nos hallamos en esta epístola con un tema dominante, desarrollado lógica y ordenadamente, sino una serie de soluciones que el apóstol aplica a los problemas locales, de los cuales había sido informado o por carta o por boca de hermanos que le visitaban en Éfeso. Pablo deja el tema de los sectarismos que surgían de la sabiduría carnal de los corintios y pasa a solucionar problemas de conducta y de disciplina en la iglesia local. No obstante, no deja de existir un enlace real entre los temas que acabamos de considerar y el que ha de ocupar este capítulo 5. Pues todos los males que se tratan sucesivamente tienen sus raíces en la carnalidad de muchos de los hermanos en Corinto. No se sometían a la palabra, sino que se dejaban llevar por impulsos personales, hallándose quizás inconscientemente bajo la influencia del medio ambiente de la sociedad corintia. Y en este caso, su sentido de superioridad como cristianos motivó el abandono de normas vigentes que hasta en la sociedad grecorromana de la cual habían salido, pues quedaban indiferentes frente a un crimen social que era condenado aún por los moralistas paganos. En segundo lugar, la disciplina en la iglesia local no es preciso anticipar las lecciones detalladas que corresponderán al examen del texto, pero el sentido general del pasaje nos hace meditar en esta necesidad de mantener limpio el testimonio de la congregación cristiana frente al mundo, hermanos. Recordemos, tenemos nosotros como iglesia
de mantener limpio el testimonio de la congregación cristiana frente al mundo. Y desde luego, desafortunadamente, abundan ciertos pecados entre los miembros de las iglesias que impiden la plena manifestación de la potencia del Espíritu de Dios. Sobre todo aquellos que nacen del orgullo personal y de la falta de amor entre hermanos que tantas veces obstaculizan la comunión con Dios y la de otros con otros. Son graves, pero son internos, camuflados muchas veces bajo una capa de sonrisa y de una buena palabra, pero de un corazón muy lejos, muy retirado uno de otro. Entonces, continuamos. Para tales pecados existe el remedio de las exhortaciones basadas en la enseñanza de las Escrituras y hasta el de las severas amonestaciones cuando hay lugar para ellas, pero vienen a ser el producto de un malestar dentro de la familia. Los hijos se portan mal, pero han de ser ayudados en casa y no separados de la familia. En el caso de pecados escandalosos, sin embargo, que se reconocen como tales aún en la sociedad mundana, existe una incompatibilidad manifiesta entre el testimonio de la iglesia y el acto inmoral que se ha cometido. Es como si un hijo pisoteara la honra de la familia. Y ahorita eso no importa en la familia, pero eso es muy importante. Uno debe mantener el honor en la casa. Ahorita el cristiano no se sabe, no hay ese respeto. Le digo, cuando llegaron unos sobrinos a mi casa, mi papá, con música, el enfermo. Llegó cantando como Vicente Fernández, la voz y otro sobrino. Dijo mi papá, aquí en mi casa son bien recibidos todos. Yo los amo, ustedes los han visto. Pero aquí esta música, váyanse con su música a otro lado. Yo soy cristiano, soy pastor, y el testimonio de mi casa tiene que respetarse. Y quisiéramos no, le bajaron, se fueron, y claro, el malo es el tío, el abuelo. Ellos son los buenos, pero ellos no entienden esa. Uno tiene, sobre todo, yo les he dicho que siempre que uno tiene que respetar a Dios sobre todas las cosas. No podemos portarnos como cualquier cristiano. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Por qué? Entonces, y hay muchas cosas más que hemos vivido como iglesia, pero gracias a Dios hemos tratado y hemos salido adelante de todas esas situaciones incómodas, y todo para la gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos que poner en alto el nombre de Dios. En el caso de si un hijo pisoteara la honra de la familia y al persistir en su actitud destruyere la esencia misma del hogar, y así es el caso del miembro que comete pecados escandalosos, pues echa por tierra el testimonio de la iglesia y ha de ser separado de la comunión, aún tratándose de un hermano que ha tenido una verdadera experiencia de conversión. Es muy importante que entendamos bien la base de la excomunión, no considerándola como un castigo que recibe un hijo que se porta mal, sino la separación de una persona que ha caído en mala conducta, incompatible con la vida y el testimonio de la iglesia. Y en cuanto al culpable, como persona se busca su bien espiritual, puesto que toda disciplina es tendente a la restauración, con tal que haya prueba de un verdadero arrepentimiento, apartándose del hermano de su pecado con todo el amor
no ha de tapar un mal que destroza los fundamentos del testimonio. Toda verdadera disciplina, la que se describe en el Nuevo Testamento, presupone congregaciones cuyas guías hacen todo lo posible para no recibir a la comunión, sino a personas que dan evidencia fehaciente de ser nacidos de nuevo. Pueden ser engañados en un caso particular, pero eso no impide que las congregaciones en sí sean constituidas por verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. Tratándose de organizaciones religiosas que reciben como miembro a los bautizados o a los no bautizados sin averiguar en lo posible si son regenerados o no, la disciplina novotestamentaria se hace imposible. ¿Cómo se ha de separar a una persona que ha pecado gravemente de una compañía mezclada en la que la luz procura convivir con las tinieblas? Este Corintio está fuerte y está hablando claro para todos. Ustedes lo saben. Es como en el tiempo antiguo. Si Sebe tenía un hijo borracho, nada más quería comer y no quería trabajar, vivaba con los ancianos y lo encerraban no sé cuántos meses en la cárcel. ¿Va que no? Hay que matarlo a pedrada para que sea testimonio en el pueblo, ¿o no? Así es. Tiempo de Moisés. Sí, en el tiempo de la ley, por eso te digo. Pero aquí no estamos en esos tiempos. Por eso tiene que disciplinarse, y cuando uno ve que se regenera, no quiere decir que lo vas a echar, no. Vuelve otra vez a la comunión. En tercer lugar, la enseñanza derivada de la situación concreta. ¿Cómo es de esperar? Pablo no se contenta con señalar el procedimiento a seguir en el caso del incestuoso, sino que pasa del caso concreto a la consideración de las relaciones de los santos con los pecadores en general, señalando normas de moralidad para la familia de Dios que son completamente diferentes a las del mundo. Al principio del capítulo 6 pasa Pablo a condenar la avaricia de algunos que defraudan a sus hermanos o que buscan remedio contra daños recibidos en la esfera material ante los tribunales de este mundo. Y es interesante notar que el apóstol suele pasar con mucha facilidad de la consideración de la inmoralidad sexual a la de la idolatría y la avaricia, que es una especie de culto del dios Mamón, o sea, del dinero. Viendo que todos estos pecados desvirtúan la esencia misma de las relaciones del hombre con su Dios, al admitir la inmoralidad sexual, el hombre se atreve a atacar la base de la sociedad que Dios ha ordenado. Por la idolatría, coloca otro objeto en lugar de Dios, declarándose en abierta y en vergonzosa rebelión contra su Creador. Por la avaricia, convierte los dones de Dios en el objeto principal de su preocupación, siendo así idólatra. Recuerden aquel mago que quería comprar los dones y le dijo: Pablo, perezca tú y tu dinero, tú no tienes parte ni suerte en este ministerio. Y la avaricia rompe también los lazos de la confraternidad humana, pues al avaro le daría igual que un alma se perdiera con tal de recoger su oro, que es su Dios. Pablo basa sus conclusiones en un examen del fundamento mismo de la vida cristiana, y las preguntas son: ¿cómo es el reino de Dios? ¿Qué significa nuestra unión espiritual con Cristo? ¿Cuál es la potencia de la restauración? ¿Qué efectos han de surgir del hecho de la residencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestros cuerpos? Habría podido Pablo citar las ordenanzas de la ley, pero prefiere hacernos comprender la naturaleza misma de la vida en Cristo Jesús. Y está muy de acuerdo con el autor de Hebreos al recalcar que en el nuevo pacto la ley, o sea, la voluntad expresada de Dios, se ha escrito, Hebreos 8:10 dice, en la mente de ellos y
sobre su corazón, manifestándose la obediencia por la potencia del Espíritu Santo. Así que vamos a iniciar capítulo 5 de Primera de Corintios. Leemos el verso 1 y verso 2. De cierto se oye que hay... Primera de Corintios. Está bien, está bien. De cierto se oye, sí. 1 y 2. Sí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis enavecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuere quitado de este medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. El pecado fue un pecado de incesto. Incesto. Pablo había recibido noticias fidedignas, se oye decir como cosa cierta, de un pecado de fornicación cometido por un miembro de la iglesia en Corinto que no había sido disciplinado. Fornicación traduce porneia, término que abarca toda relación sexual ilícita, o sea, realizada fuera del matrimonio. Los griegos no se preocupaban demasiado de tales pecados y hemos considerado la necesidad y la dificultad de establecer normas adecuadas de pureza sexual dentro de las iglesias de los gentiles. Pero el caso que aquí se menciona era más horrendo que el de la fornicación en general, ya que se trataba de la unión ilícita de un hombre con la mujer de su padre. No hemos de suponer que fuese su madre, pero sí su madrastra, sea en vida de su padre, sea después de la muerte de éste. Tales uniones fueron prohibidas a los israelitas según los términos de Levítico capítulo 18, y ni los paganos admitían incesto de este grado. Ante el hecho notorio, dice que los corintios, suponemos que se trata especialmente de sus guías, no habían lamentado la deshonra que había caído sobre el nombre de Cristo, para pasar luego a la separación del pecador de la comunión de la iglesia. Al contrario, se habían envanecido como si su posición en Cristo o quizás sus postulados filosóficos les colocaran sobre un nivel superior a la inmoralidad de un simple miembro de la iglesia. No se trata solo de un descuido ni de la ignorancia de las normas cristianas, sino de una pretendida superioridad moral, algo que echa siniestra luz sobre el estado espiritual de los guías de las iglesias. Y al final del versículo 2 señala el procedimiento normal dentro de una iglesia cristiana y frente a un pecado escandaloso, para que fuese quitado del medio de de vosotros el que practicó tal obra, el que hizo tal acción. Y al final de la sección Pablo reitera: quitar al malvado entre vosotros. El verso 13 ahí habla, 1 Corintios 5:13. Continuamos. En segundo lugar, Pablo obra según su autoridad apostólica. A ver, Rodolfo, verso 3 al verso 5. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Dice Pablo presente en espíritu. Físicamente Pablo se hallaba ¿en dónde? En Éfeso. Ahí estaba. Pero el triste fracaso de la autoridad de los guías de la iglesia en Corinto motivó el ejercicio excepcional de la autoridad del apóstol, quien se consideraba como presente ¿en qué? En espíritu, dice, con el fin de proceder al juicio que la iglesia había descuidado.
El juicio del apóstol, repetimos, que la sentencia pasada por el apóstol a distancia sería excepcional, pues todo el pasaje indica que los guías debieran haber velado ellos mismos por la pureza del testimonio de la iglesia. Él hace lo que les competía a ellos si no hubiesen abdicado vergonzosamente de su responsabilidad. Por eso tiene que decir: por mi parte, ausente en cuerpo, mas presente en espíritu. Como presente, he juzgado ya al que actuó, y no es que pensara pronunciar juicio, sino que ante la certeza de los hechos, él ya lo había hecho. La autoridad y la potencia que convalidan la sentencia, normalmente la decisión correspondería a los guías, después de una investigación a fondo de los hechos. Sin embargo, la iglesia no puede hallarse ausente de un acto tan solemne como el de la separación de uno de sus miembros. Todo se habría hecho en el nombre del Señor Jesús y con su poder frente a la congregación y por obra de los guías, y en este caso excepcional, que dice el Espíritu de Pablo, que incluye la autoridad apostólica. Reemplazó a los guías, por lo menos en esta presentación dramática de los hechos. Es importante la mención del nombre y del poder del Señor nuestro Jesucristo. Es importante la mención Jesús, pues los corintios habían de comprender que la misma potencia que fue manifestada tan claramente en su salvación, en la que operaba también en juicio frente a la persona que destrozaba el testimonio de la iglesia local por haber cometido un pecado horrendo. La entrega a Satanás, hemos de examinar todas las partes de la oración gramatical que tenemos delante. Dice: tal hombre se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cada frase de esta cita ha sido muy comentada y discutida. La entrega a Satanás también se halla en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 20. A ver, Edith, 1 de Timoteo 1, 20. En relación con los herejes Himeneo y Alejandro, quienes fueron entregados a Satanás por el apóstol para que aprendiesen a no blasfemar, las dos explicaciones alternativas de esta frase que aducimos a continuación han recibido el apoyo de buenos comentaristas. En primer lugar, la frase equivale a la excomunión. La iglesia local viene a ser un territorio redimido de la potencia del príncipe de este mundo, el diablo, y de este modo el miembro separado de la congregación se halla otra vez en el terreno del diablo, sujeto de una forma especial a su poder. La frase que dice para la destrucción de la carne se ilumina si recordamos que en tiempos apostólicos ciertos hermanos que pecaban contra los principios vitales de la iglesia sufrían las consecuencias en sus cuerpos, diciendo Pablo más tarde a los corintios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y no pocos duermen, o sea, han muerto. Se esperaba pues que el hermano excomulgado sufriera en su cuerpo para que se diera cuenta de su situación y que el espíritu fuese salvo en el día del Señor Jesús. Esta explicación tiene la virtud de presentarnos normas claras para la actuación de la iglesia local frente a parecidos pecados escandalosos en todo tiempo. En segundo lugar, la frase significa una manifestación especial del poder apostólico de Pablo, como ya hemos visto, ya que Pablo tuvo que actuar según su propia autoridad apostólica en vista de la triste renuncia de los guías de Corinto, o sea, de los que estaban pastoreando esas iglesias.
Ahorita muchos pastores, con tal de tener el dinero que le dan y no se les vaya, no ven los pecados que hay en la iglesia. Recuerden ustedes a este Martínez que mataron en Coatzacoalcos. Tenía autobuses, empresario, puro político de Coatzacoalcos. Y dice el hijo de mi prima, que vino aquí, dice que todos iban, pero con otras mujeres, no iban con sus esposas. Pero como Martínez pues, le daban dinero, diezmo y todo, nunca reprendió. Y miren cómo acabó él también. Entonces, pero el apóstol Pablo, nada de esto lo movía. Ya ven, Enrique Peña Nieto tuvo que ir al Vaticano para disolver su matrimonio. Le pagó un buen dinero a que tenía que pagarle. Vino, hizo un contrato con esta mujer y se volvió a casar. Entonces, así es el mundo, pero vemos aquí, le vemos obrar del mismo modo en otro caso frente a las herejes persistentes, sin que se note la intervención de los pastores de una iglesia. Y en apoyo de esta explicación se citan casos análogos de juicios apostólicos. Los engañadores, habían otros dos que ya se llamaban Ananías y Zafira. Este matrimonio murieron por la palabra del apóstol Pedro, y el falso profeta Elimas quedó ciego por la sentencia del apóstol Pablo. Y en el caso de Himeneo y Alejandro, el apóstol actúa con el fin de que los sentenciados aprendan a no blasfemar, lo que también indica que alguna prueba física que les haga recapacitar. Y entonces las explicaciones número 1 y 2 que ya vimos, la frase equivale a la excomunión y la frase significa una manifestación especial del poder apostólico, pues la autoridad de los apóstoles fue excepcional, mientras que persiste la de los guías frente a la necesidad de mantener limpio el testimonio de la iglesia. No son muy evidentes hoy en día manifestaciones milagrosas de castigo en la esfera física, pero sería un atrevimiento decir que no existen. Quedan permanentes los principios fundamentales de la disciplina para la debida orientación del pueblo de Dios, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ustedes conocieron a ese T.B. Joshua, muy querido, muy reconocido, pero lo investigó una cadena de Estados Unidos, no sé si fue CNN, investigaron, y miren las atrocidades que hacía este hombre, y todo lo que hacía. Entonces, es tremendo. Si en los grandes se ven tantas cosas, cuanto más en los ignorantes de la palabra, con mucha más, ¿no? Pero eso no quiere que nos vamos a escapar, ¿no? Por eso el concepto de salvación es muy variado y complejo en el Nuevo Testamento, y aquí significa el remedio espiritual del mal producido por el pecado en cuestión, remedio que se adelanta por medio de la disciplina, y siempre que ésta sea aceptada por el disciplinado en sumisión y arrepentimiento sincero. Y hemos visto que toda disciplina tiende idealmente a la restauración del pecador y no a su exclusión permanente de la comunión de los santos, pero mucho depende de la actitud que adopten. Mucha gente no acepta la corrección y mejor no acepta la disciplina y mejor se van. Pero la corrección es para que uno vea que ha cambiado, que ha sido transformado, y vuelven otra vez a la comunión y se vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de misericordia para con nosotros. Si hubiera sido Satanás, ya saben cuál es el trabajo: hurtar, matar y destruir. Es muy diferente. En cambio, Dios es porque nos ama, por eso nos corrige, nos disciplina.
si no quisiera, nos dejara hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, sin embargo, el que persiste en su rebelión se excluye a sí mismo de la comunión de la iglesia. Tiempo atrás tuvimos un problema como grupos, usted sabe, pero nos quedamos todos, aceptamos la disciplina, y eso es bueno. Eso habla de la humildad de la persona, de un verdadero cristiano. Es cierto, me equivoqué, erré, es cierto, pequé. Entonces, también hay a veces nosotros que estamos aquí, no quiere decir que estamos al pendiente de la vida de ustedes. Yo no sé la vida de nadie, pero si alguno ve, es porque sabemos. Una ocasión me dice una señora y su hijo que yo tenía una mujer aquí, una hermana que estaba en el coro, daba clase a los niños y que la vieron con otra persona que no era su marido. Le digo, pues vamos a arreglar ahorita, tiene solución. Usted es el testigo y yo la siento ahorita. Ah, pero no quisieron. Y no sean de ese tipo de cristianos. No, yo les digo para que usted sepa, digo, no, yo les di una regañiza a ellos. Si tú amas la iglesia, en verdad la amas, vamos a corregir el problema. Porque a mí no me consta, yo no puedo decirle, oye hermana, esto y esto, me va a demandar, me va a meter a la cárcel si yo no la vi. ¿Cómo? Pero la palabra dice, si hay testigos, arreglamos el problema. Me aventaron el paquete a mí y yo sin saber, sin ver, digo, así no se hacen las cosas, corrige tu proceder, porque así no se hacen las cosas. Aprende la palabra. Y me enojé, lo regañé, pero un día sí la vi. Entonces ese día llegando le dije, mira, y yo como la vi le hablé por su nombre y me voltearon a ver. No tenía nada que decir. Desde este momento ya no subes a cantar. Desde este momento no subes a enseñar ya. Lo siento. Ya me habían dicho, pero las personas no quisieron testificar y yo no podía actuar. Así que desde este momento te desligas. Ni modo. Es doloroso para uno. Es doloroso. Le digo, vas a estar un tiempo sentada. Ya cuando vea tu proceder que ha cambiado, entonces volvemos a hablar bien para seguir trabajando. Sí, porque uno tiene que ver el arrepentimiento de la persona y todo eso. Pero pues no aguantó y se fue. Y le vuelvo a repetir, no seamos de esas personas que señalemos, sino que seamos, si queremos corregir algo, si usted lo vio, vamos a hablar para el bien, para la reputación de la iglesia. Yo siempre he dicho que ante todas las cosas está la reputación de Dios por delante, y nosotros por eso tenemos que actuar de la manera que Dios quiere que actuemos, por el bien de su nombre, por el bien de la iglesia y de todos. Y vemos el verso 6 y 8 de 1 de Corintios 5. A ver, Severiano. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Aquí vemos la figura de la Pascua. La iglesia en Corinto era predominantemente una iglesia gentil, pero ya había recibido enseñanzas basadas en el Antiguo Testamento y también con la instrucción apostólica que el apóstol Pablo les había dado a ellos. De modo que Pablo podía contar con el conocimiento de los tipos más importantes de los escritos sagrados. La historia del Éxodo se destaca mucho en la perspectiva de la historia de Israel.
Y los creyentes judíos ya habían explicado que su pueblo acostumbraba a barrer bien la casa antes de celebrar la Pascua, con el fin de evitar todo peligro de comer con levadura. Los días de los acimos significaban días de pan sin levadura. Y la masa para hacer el pan tenía que estar completamente libre de toda clase de fermentación. Pablo explica la figura, el caso de la iglesia en Corinto, la locura de la jactancia de los corintios. Los corintios habían dicho al efecto que ¿qué importa si este pecador notorio queda dentro de la compañía de los hermanos? Y Pablo les recuerda utilizando la conocida figura de la Pascua, que muy poca levadura basta para leudar toda la masa, haciendo imposible la celebración de la Pascua en pureza y en sinceridad. La levadura se extiende por su propia naturaleza, y lo mismo ocurre con el pecado que se permite dentro de la iglesia. ¿Cómo podría la congregación rodear la mesa del Señor para celebrar el sacrificio del verdadero Cordero Pascual si abundaba en ella la vieja levadura de malicia y de maldad? Estas expresiones abarcan más que el pecado escandaloso que viene a ser juzgado, pues se les recuerda a los corintios y a todos que la malicia y la maldad deberían ser totalmente ajenas a la pureza de la congregación reunida alrededor de su Señor. Los acimos, o sea, los panes sin levadura, del versículo 8 representan la limpieza y la sinceridad del corazón de los redimidos al unirse para celebrar el sagrado misterio de su redención por el derramamiento de la sangre de la víctima. Y Pablo resume sus deseos para con los hermanos de Corintio por medio de dos mandatos o exhortaciones. Dice que se leyó: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. ¿Qué más? Sin levadura, como sois. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, sino con acimos de sinceridad y de verdad. Pide un esfuerzo serio, no solo en el caso de miembros que destrozan el testimonio, sino también en el fuero interno del corazón de cada uno. Todo lo que representa la vieja levadura debiera de desaparecer, viéndose en su lugar los frutos de la sinceridad y de la verdad. Al mismo tiempo, Pablo no adopta una actitud negativa como si la vida de la iglesia hubiese de quedar paralizada mientras buscaban ansiosamente la levadura. Muy al contrario, exhorta a la gozosa celebración de la fiesta, que en este contexto no puede significar otra cosa que la sagrada cena del Señor como centro de la vida y de la adoración de la iglesia. Amén. Continuamos al verso 9, al verso 13. Al verso 13. A ver, bueno, puedes dar lectura. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal y aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros.
Vemos aquí que el tema se generaliza, hermanos, en estos versos. En una carta que Pablo ha dirigido anteriormente a los corintios, había hablado de la necesidad de separarse de la compañía de personas tales como los fornicarios, y se entiende que los que llevan una vida tan desvergonzada, que una asociación con ellas afectaría seriamente el testimonio de todos los hermanos. Parece ser que los corintios habían hecho alguna pregunta sobre el particular, quizás con deseo de conocer los límites de la exhortación. Los versículos 10 y 11 dan la respuesta del apóstol, quien señala una clara diferencia entre el trato con personas viciosas del mundo y la asociación con otros que pretenden ser llamados hermanos. Pablo no quería poner estorbos en el camino de los creyentes de Corinto en cuanto a sus negocios con gente del mundo. El contacto se limitaría a lo preciso para el trabajo diario o para los negocios, de modo que no entrañaba peligro para el testimonio. ¿Sí me entienden? Podían hacer trato, se puede hacer, pero sin meterse en nada más que sea eso. Y aún podía dar lugar a reprender el mal y recomendar el bien, para no estar nunca en compañía de personas de mal vivir. Tendríamos, dice, que salir del mundo, mientras que el Señor nos llama a dar testimonio en el mundo. Los hombres de mal vivir, que se llamaban hermanos, el hecho de que se hallaran algunos hombres viciosos en la esfera de la profesión cristiana, no justifica la idea de que la iglesia pueda estar constituida por una multitud mezclada, en la que algunos miembros sean verdaderos creyentes y otros no lo sean. Y hemos visto que el tema de la disciplina en la iglesia local, tal como lo han desarrollado, Pablo no tendría sentido en tales condiciones. Hemos de pensar más bien que durante el periodo de la formación de la iglesia en Corinto, muchas personas se sentirían atraídas por el mensaje sin que llegasen a entregarse del todo a Cristo. Recuerden que hay muchos perdidos en las iglesias, hermanos. Eso es una realidad. Y quizás algunas llegarían a ser bautizadas bajo su confesión de fe. Y hablando del bautismo, hay tanta herejía ahorita, hermanos. Mire cómo Satanás ha tomado a estos pseudopastores. ¿Cómo van a bautizar a las mujeres en trajes de baños? ¿Cómo lo van a bautizar con una taza, con una jarra? Y algunos se ven donde están expresando gritos demoníacos, alaridos. Entonces, mientras que otras consistirían a las reuniones como oyentes, y en todo caso, su manera de vivir pronto quedaría patente delante de todos. La primera sección de este capítulo nos hace ver que tales personas que deshonran su profesión de fe de una manera desvergonzada han de ser excluidos de la comunión de la iglesia. Y no solo eso, sino que hermanos consecuentes han de evitar su compañía, rehusando comer con ellos, ya que la comida en común llega a ser símbolo de una comunión que en tales casos no existe, y tal prohibición no excluía la labor pastoral de los guías y tenía por finalidad impedir que el testimonio de la iglesia local fuese equívoco en una ciudad como en Corinto, que tanto necesitaba una clara lección de moralidad. Y no hay contradicción alguna entre esta doctrina de separación y la práctica del Señor Jesucristo, quien Él comía con publicanos y pecadores, pues en este caso los comensales eran personas que reconocían su enfermedad espiritual y deseaban recibir la salud de parte del buen médico que se preocupaba por ellos. Marcos capítulo 2, verso 15 al verso 17. Y no hay nada en el pasaje que tenemos delante que nos impida ir en busca de los pecadores con el mensaje de la salvación donde quiera que se hallen. 2:15 a 17. Sí, Marcos. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos
Dios. Es evidente que los guías de esta iglesia en general no querían ejercer disciplina eclesiástica de una manera seria y consecuente. Y quizá su pregunta sobre posibles asociaciones con pecadores notorios, quizá disfrazar esta evasión de su responsabilidad. Pablo aclara la situación con dos de sus características tajantes preguntas. Y vamos a ver la primera, una parte nada más. Vamos a ver las dos. Tenemos tiempo. ¿Qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? O sea, ¿sobre qué base puede un siervo de Dios asumir las atribuciones de juez en los asuntos del mundo? El maestro siempre rehusaba mezclarse en tales asuntos, y al fin Dios juzgará a todos los pecadores empedernidos conforme a sus obras, pero no cae dentro de las atribuciones del pueblo de Dios. Ahora, la segunda pregunta es: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? No lo estaban haciendo muy bien. Y la forma de la pregunta recuerda a los hermanos responsables que les correspondía velar por la pureza del testimonio cuando se trataba de creyentes o de personas que pretendían serlo. Y al final de la sección su pensamiento vuelve al hombre incestuoso, para decir a los guías: quitad al malvado de entre vosotros, recordándoles su responsabilidad en el caso concreto del cual había recibido noticias. Algunos pecados graves. En las notas introductorias de este capítulo notamos que Pablo suele englobar varios pecados especiales que son incompatibles con la profesión cristiana, y en el versículo 11 se destacan no solo el fornicario, sino también el codicioso, el injuriador, el borracho, el defraudador. Los pecados del fornicario rompen la base de la familia y por ende la de la sociedad. El codicioso busca bienes para sí, haciendo un Dios de la acumulación de lo material. Por eso Pablo le coloca al lado del idólatra, el cual da a un ídolo la gloria que corresponde solo a Dios. El injuriador pierde todo respeto frente a la personalidad de su semejante, hecha a imagen y semejanza de Dios. El borracho empedernido peca contra su propia personalidad, pues pierde el control que le distingue como hombre. El defraudador echa mano por los medios que sean de lo que no es suyo, minando el concepto legítimo de propiedad, sin el cual la sociedad deja de funcionar debidamente. Y estos pecados que se condenan en todas partes no deben verse en la iglesia. Dice el apóstol a los Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6, dice: haced morir. A ver, Rodolfo, ¿qué hay que hacer morir? Colosenses 3, versos 5 y verso 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios tiene sobre los hijos de desobediencia. Amén. En otras palabras, haced pues morir vuestros miembros que están sobre la tierra, es decir, los elementos de una vida puramente terrenal: fornicación, impureza, pasión, malos deseos, codicia, la cual dice que es idolatría. Por motivo de estas cosas viene la ira de Dios. Son los terribles costumbres de antes que han de dejarse antes de que entremos a la iglesia, pues no pueden admitirse entre los que invocan el nombre del Señor. Y muchos de allí fuimos sacados, y Dios es grande, y Dios es misericordioso. Póngase de pie en esta mañana. Continuaremos el próximo domingo.
Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Es dura, Señor, pero vemos que los mismos pecados que incurrió la iglesia de Corintio, en las iglesias actuales también, Señor. Y no podemos dejar, Señor, de recordar. Tu palabra dice que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y ayúdanos, Señor, y que tu palabra no redarguya. El Espíritu Santo dice que tu palabra nos redarguye, nos corrige, también nos fortalece y también nos consuela, Dios. Por lo tanto, en esta hora te pedimos que tu palabra sea la medicina para todos nuestros males, morales, espirituales y de toda índole. En el nombre de Cristo Jesús adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Aleluya. Quizás ahorita no la necesitamos, pero más adelante necesitaremos el consejo tuyo. El Espíritu Santo nos va a recordar y nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.